Bienvenidas y bienvenidos a este primer seminario del ciclo 2021, retomando las actividades que estábamos haciendo el año pasado y evaluamos que habían sido actividades satisfactorias, entonces decidimos continuar este año. Y hoy tenemos la presentación, en primer lugar, como ven ahí, de la ingeniera Sofía Gervas, que nos va a contar sobre el modelado de requerimientos energéticos para el acondicionamiento térmico en el sector residencial uruguayo. Así que sin más, Sofía, tenés la palabra, dejo de compartir. Bueno, muy bien, comparto yo. ¿Qué tal? Bueno, como comentaba Cristian, mi trabajo se trata sobre el modelado de requerimientos energéticos para acondicionamiento térmico en el sector residencial uruguayo. Y en particular, en esta presentación voy a estar enfocándome más bien en lo que fue la metodología que seguimos para el desarrollo del modelo y para la automatización del proceso de simulación. Para poner un poco en contexto, este trabajo es parte de mi tesis de maestría, que estoy terminando ahora, y también es parte de un proyecto del Fondo Sectorial de Energía, en el que participamos algunos docentes del INPI, en conjunto con docentes de Facultad de Arquitectura. El objetivo de este trabajo es, bueno, como dice el título, caracterizar los requerimientos energéticos para acondicionamiento térmico del parque habitacional uruguayo, y esto es poder cuantificar la energía que se requiere para asegurar condiciones de confort en las viviendas. Y en una segunda instancia poder evaluar el impacto de la implementación de algunas mejoras en las viviendas. Estos son mejoras del tipo de diseño, de materiales de la envolvente en particular. Bueno, poder evaluar el impacto que tiene sobre los requerimientos energéticos, implementar esas mejoras. La idea de esto es poder hacerlo para el total del parque, pero también diferenciando por regiones geográficas del país y también según algunas características que encontramos importantes de las viviendas. Para eso lo que se hizo, se desarrolló un modelo que, bueno, el modelo se basa en la simulación de edificios identificados como típicos del parque habitacional, o lo que voy a llamar arquetipos, y también se basa en la automatización para hacer frente a la gran cantidad de simulaciones que van a ver que vamos a simular, a correr. Para la simulación de los edificios de estos arquetipos se usó el software Energy Plus, que es un software muy usado y ya muy maduro de simulación de energía en edificios. Y para la automatización se desarrollaron funciones en Python. Bueno, la metodología que seguimos para el desarrollo del modelo la voy a resumir en 4 grandes etapas. La primera fue la caracterización del parque habitacional, que esto, bueno, consistió en distribuir al parque según estas 4 características que fue las que encontramos como relevantes para la performance térmica de los edificios, que son el tipo, ahí dividimos entre casa y apartamentos, el tamaño, que bueno, ahí definimos 3 rangos de tamaños de viviendas, el nivel socioeconómico de los habitantes de la vivienda, y ahí también definimos 3 rangos para los deciles, y la antigüedad de las viviendas, que de vuelta definimos 3 subgrupos, digamos. Entonces, bueno, caracterizar el parque habitacional fue distribuir a los edificios, a las viviendas del país, de acuerdo a estas características, y en las 4 regiones en las que dividimos al país, que son la región norte y noroeste, suroeste, centro y noreste, sur y sureste, y Montevideo. Las 3 primeras regiones se definieron así por sus características climáticas, digamos, los departamentos dentro de cada una de estas regiones como que son similares entre sí en términos de temperaturas medias, de irradiación, de velocidad del viento. Bueno, y Montevideo se definió como una región en sí misma por la gran cantidad de viviendas que tiene, ¿no? Bueno, esta combinación de tipo, tamaño, decil y antigüedad forman lo que llamamos el arquetipo, y todas las combinaciones posibles de esas características forman entonces los 54 arquetipos que usamos para caracterizar al total del parque. Bueno, el resultado entonces de la caracterización del parque habitacional es una matriz
donde se tiene la distribución de todo el parque habitacional en los distintos arquetipos y en las distintas regiones. O sea, sabemos cuántos arquetipos hay de cada uno de estos 54 en cada región. Ahí pasamos a una segunda etapa, que es la de caracterizar estos arquetipos. O sea, nosotros después lo que vamos a hacer es simular a los distintos arquetipos en las distintas regiones y extrapolar esos resultados para caracterizar a todo el parque. Entonces, bueno, viene esta etapa de caracterizar los arquetipos para poder simularlos, ¿no? La caracterización de los arquetipos se hizo de la siguiente manera. O sea, dijimos que la combinación de tipo, tamaño de sigla, antigüedad define el arquetipo. Y la combinación de sigla, antigüedad se definió que con eso se queda definida las construcciones de las viviendas, o sea, los espesores y los materiales de paredes, techo, piso y la calidad de las aberturas. Después la combinación de tipo y tamaño determina las geometrías posibles de esos arquetipos, que en este sentido se definieron 32 geometrías, que son estas que se van viendo ahí. Cada arquetipo puede tomar algunas de estas geometrías, ¿no? Y las geometrías, si bien son 32, los arquetipos son 54, o sea que hay geometrías que se usan para más de un arquetipo. Y por último, la combinación de tamaño y de siglo que define es la cantidad de ocupantes que va a haber en la vivienda. Bueno, después la siguiente etapa es de que reconocemos que dentro de cada arquetipo va a haber una cierta variabilidad. Y esto porque como se usa, como cada arquetipo se usa para representar más de una vivienda, o más bien un grupo grande de viviendas, y son viviendas que en realidad son diferentes, estas viviendas van a tener características diferentes. Si bien comparten tipo, tamaño, desilia, antigüedad, y por ende van a compartir los materiales que ya definimos, la cantidad de habitantes que ya definimos, y las geometrías, hay cierta variabilidad, por ejemplo, la orientación de la vivienda, o sea, dos viviendas distintas caracterizadas por el mismo arquetipo pueden estar orientadas distinto. La presencia de sombras en el entorno cercano, por ejemplo, un árbol, un vecino enfrente, y la cantidad de fachadas apareadas, ¿no? Si tiene 2 fachadas apareadas, 3, ninguna. Entonces, distintas viviendas caracterizadas por el mismo arquetipo pueden tener diferencias en estas características. Y vimos que estas características impactan en la performance térmica de los edificios, entonces consideramos esta variabilidad. ¿Cómo la consideramos? Bueno, acá les muestro un ejemplo para el arquetipo de tipo casa, menor a 40 metros cuadrados, los deciles 1 al 4 y antigüedad mayor a 30 años, donde las posibles geometrías son estas 3, o sea, de las 32 definidas, se definió que estas 3 geometrías sirven para caracterizar ese arquetipo, y entonces cuando vamos a simular este arquetipo, se va a tomar una de estas 3 geometrías. Después, para las sombras del entorno, que pueden ser árboles o algún edificio cercano, y para la cantidad de fachadas apareadas, también se consideró la variabilidad, o sea, un mismo arquetipo puede tener, por ejemplo, acá un árbol, un edificio sombreando, un vecino pegado, o cualquier combinación de estos. Y por último, la orientación, que como les decía, un edificio representado por un arquetipo va a tener su orientación. Estas últimas 3 características, lo que se definió es que dependen de probabilidades de acuerdo a los departamentos en los que están ubicados. ¿Esto qué es? Para cada arquetipo a simular, lo que hacemos entonces es, lo que simulamos es cada arquetipo en cada región, ¿no? Entonces, bueno, dada la región, se hace un sorteo para ver en qué departamento dentro de esa región está el edificio que vamos a simular, y dentro de ese departamento tenemos establecidas las probabilidades de tener un árbol, de tener un edificio enfrente, un vecino pegado, y las combinaciones, que también entonces se sortea y queda definido el modelo que se va a simular. La siguiente etapa entonces es una vez que ya tenemos el modelo definido, o sea, el arquetipo caracterizado y la variabilidad incorporada mediante esta forma como de sorteos en base a las probabilidades, se pasa a la etapa de simular esto, se simula en Energy Plus, y entonces se simulan todos los arquetipos en las distintas subregiones,
Y la intención es, bueno, poder simular la mayor cantidad de casos posibles para poder incorporar en mayor medida esta variabilidad. O sea, si podemos simular un arquetipo en una región muchas veces, lo que vamos a hacer es hacer muchos sorteos distintos y la variabilidad va a estar mejor contemplada. Después el resultado de ese arquetipo en esa región va a ser el promedio de todos los casos de variabilidad que hayamos corrido. Bueno, y después ya lo último es que se obtienen los resultados que se procesan tanto para cada edificio en particular, o sea, para cada caso que corrimos en particular, como también se van acumulando y luego se extrapolan para representar el total del parque. Acá, estas últimas tres etapas y debido a la gran cantidad de simulaciones que queremos correr, es que recurrimos a la automatización, que como les comentaba, lo hicimos en base a desarrollar funciones en Python, y en particular con la librería de Python que se llama EPI, que es una librería diseñada específicamente para trabajar con archivos de entrada y salida de EnergyPlus, así que básicamente usamos esta librería, y bueno, después Python en sí mismo para el tema de procesar los resultados. Y bueno, la automatización, que es como donde se centró fuertemente mi trabajo, tanto en el proyecto, bueno, en mi tesis también. Les voy a comentar entonces medio en general lo que es el circuito de trabajo que sigue la herramienta desarrollada para la simulación del parque. Primero, el usuario ejecuta una función de Python donde define la cantidad de simulaciones que quiere correr en total. Esta función lo que hace es definir entonces los parámetros de la simulación, entre los que están la cantidad de simulaciones, pero además hay otras cosas como rutas de carpetas donde se guardan los archivos y demás. Y se ejecuta desde Manager, se ejecuta directamente la función que se llama Modeler, que lo que hace es, se encarga de la gestión de todo el proceso de simulación. O sea, básicamente lo que hace Modeler es, en función de la cantidad de simulaciones que quiere ejecutar el usuario y de la matriz de distribución del parque en arquetipos y regiones que obtuvimos como resultado de la caracterización del parque habitacional, la función determina cuántos casos se van a correr para cada arquetipo en cada región. Cuántos casos se van a correr para cada arquetipo en cada región es entonces la cantidad de configuraciones de variabilidad que se van a estar considerando, ¿no? Entonces después, la función charActModel lo que hace es, sabiendo cuántos casos se van a correr para cada arquetipo en cada región, hace los sorteos de probabilidad que les había dicho, de probabilidad de tener un árbol, de tener un vecino, de tener una fachada pareada, o dos, o tres, la orientación. Hace esos sorteos y también toma todas las definiciones de construcción para ese arquetipo en esa región. Y entonces la salida de esta función es tener completamente todos los modelos que se van a simular para este arquetipo en esta región. Estos modelos, entonces, con esta información de los modelos, se ejecuta la función generateIDF, que lo que hace es generar el modelo de EnergyPlus, o los modelos de EnergyPlus que se van a ejecutar. Y con estos modelos y información climática de la región, se ejecuta la simulación, se obtienen archivos de salida del propio EnergyPlus, que los toma la función ModelResults, que elabora reportes individuales para cada caso que se ejecutaron, y además va acumulando los resultados para después la función WriteResults, que lo que hace es sacar una tabla con los resultados globales, o sea, acumulados, y extrapolar al parque. Entonces, bueno, con esto se tiene como todo lo que es el modelo que desarrollamos para simular todo el parque, y lo último que les quería mostrar es algún ejemplo de resultados que obtenemos. Mi idea no es mostrar los resultados en detalle, sino ver como las capacidades del modelo, que se tienen resultados individuales, que como pueden ser las temperaturas promedio por zona de la vivienda mensuales, las pérdidas a través del envolvente, acá diferenciamos entre paredes, techo y piso, también se pueden tener las ganancias a través del envolvente, las ganancias a través de las ventanas, y acá están separadas de acuerdo a la orientación de las ventanas,
las pérdidas por infiltraciones y ventilación. Esto es para las cargas de calefacción, en qué porcentaje se le atribuyen a cada componente. Lo mismo para las cargas de refrigeración. Bueno, esto para resultados individuales, ¿no? Cada arquetipo en cada localización y con una cierta configuración de variabilidad, vamos a poder analizar estos resultados. Y después también tenemos resultados globales, ¿no? Los que se iban acumulando y promediando la variabilidad para tener resultados de cada arquetipo en cada región y después extrapolar al total. Y los resultados globales pueden ser, por ejemplo, requerimientos térmicos por zonas, por las zonas en las que dividimos al país, y esto está bueno para poder comparar las distintas zonas. Lo mismo para los distintos rangos de deciles, para los distintos tamaños de vivienda, la distinta antigüedad, y llegando en total a los requerimientos totales del parque. Se pueden tener otros resultados también, que bueno, acá lo que puse como un resumen. Y con esto termino y quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, Sofía. Muy en tiempo, la verdad que un éxito por ese lado. Me pareció súper interesante el trabajo y como vos decías, bueno, ahora escuchamos las preguntas o algún comentario de alguno de los participantes del proyecto que quiera hacer. Yo mientras tengo una pregunta, ya si nadie va diciendo nada. En la parte de lo que es, o sea, vos decías que te centraste un montón, tu tesis se centró un montón en la parte de automatización y la programación, crear todo eso, esos algoritmos para que corra solo y no tengas que correr vos a mano eso. En la parte de Energy Plus, ¿tuviste que meterle mano a la parte de la transferencia de calor, de los cálculos coeficiente de convección, los balances energéticos, cómo modelar la radiación, ese tipo de cosas? Bueno, Energy Plus en ese sentido ya tiene muchos modelos cargados. Nosotros usamos esos modelos, no tuvimos que desarrollar nada específico para este proyecto, pero sí que hubo una parte al principio del proyecto bastante importante, que ahí estuvimos con Juan, que está acá y capaz que quiere aportar algo, pero de primero ver esos modelos cuáles de la gran variedad de modelos eran los más apropiados para las aplicaciones que estábamos estudiando, entender lo que hacen esos modelos, y de alguna forma intentar validarlos, ¿no? Contra bibliografía y demás. Así que sí, hubo una parte importante del proyecto de primero familiarizarnos con la herramienta que ninguno la conocía y después conocer los modelos que íbamos a usar y elegir los modelos que íbamos a usar. Bien. ¿Y el time step que utilizaron para los modelos, cuál sería? O sea, ¿cada cuánto hacen los balances y los cálculos? Nosotros terminamos usando 6 time steps por hora, o sea, cada 15 minutos. No, 4 time steps por hora, cada 15 minutos. Que es lo que sugiere Energy Plus para los casos en general, digamos, ¿no? Si después tenés algún sistema muy particular, sugiere otro time step, pero bueno, nosotros usamos de 4. ¿Y simulan todo el año, todo un año típico? Simulamos todo el año. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Sofía, ¿no te animás a poner la pantalla última, la de los resultados? Sí, claro. Porque analizar la palabra preguntas no. Sí, no. Está bien. Gracias. De nada. Yo quisiera hacer un comentario. No sé si llegaste a mencionar el número de simulaciones que terminamos haciendo. No. Bueno, comentalo vos si querés. Bueno, simulamos corridas de 500 simulaciones por caso. Por caso sería, porque simulamos a todo el parque habitacional con sistemas de acondicionamiento térmico, sin sistema de acondicionamiento térmico, y además para 2 usuarios diferentes. Entonces, el número de simulaciones que seríamos, después las simulaciones totales son por 4, ¿no? Porque
con acondicionamiento, sin acondicionamiento, un usuario y otro usuario. Así que las simulaciones más grandes que hicimos fueron de unos 1200 casos, y esto nos llevó como unas 36 horas de simulación en una computadora local, ¿no? O sea, en mi computadora, corriendo todos los casos, más o menos consumió eso, las 1200 simulaciones. ¿Qué quiere decir con un usuario o con otro usuario? ¿Quiere decir dos personas que hacen distinto uso de la misma vivienda? Claro, O sea, ¿cómo yo definieron eso? no me detuve, digamos, por tiempos, pero sí, o sea, la vivienda, la performance térmica de la vivienda va a estar muy afectada por el uso, ¿no? Por la operación que uno puede hacer de las ventanas, de las protecciones solares, de equipos, de cualquier cosa. Entonces, para caracterizar una vivienda es necesario incorporar a esos usuarios y setear cómo se van a estar comportando. Para representar bien al parque, lo ideal sería poder representar bien a los usuarios, lo cual es quizás lo más difícil de todo. Nosotros, en ese sentido, en el proyecto lo que hicimos fue definir 2 usuarios, un usuario súper eficiente, que hace ¿Tenían el nombre uso... los usuarios? Bueno, sí, el usuario súper eficiente se llama Pedrín. No sé, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Que lo que hace es operar las ventanas perfecto, digamos, ¿no? Cuando conviene abrir la ventana, él va y la abre para reducir los requerimientos térmicos, y lo mismo las protecciones solares. Y después otro usuario que es el peor usuario posible, que no usa la ventilación natural ¿Y no ni tiene las nombre? protecciones solares. Pero ¿Por qué? ¿No te animás a se llama decirlo? Voldemort, el otro usuario. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Veo que la mayor pérdida está en los techos, ¿no? Sí, En la en vivienda. esta última torta es ganancias, Ah, ok. pero sí. Está bien. Bueno, pero digo, digamos que el techo sería el factor principal. En esta vivienda, porque si te acordás, esto eran casos particulares, ¿no? Esto va a ser Sí. una vivienda en particular, en esta vivienda sí. Y justamente para eso que están buenas estas gráficas, para poder identificar en cada vivienda cuál sería la mejor estrategia a aplicar si queremos reducir esos requerimientos, ¿no? En esta seguro es mejorar el techo. Ok, gracias. Yo tenía una pregunta, Sofía. Sí. Que era que capaz que lo mencionaste o estaba incluido dentro de los arquetipos, pero ¿cómo caracterizar a los distintos materiales, tipo, por ejemplo, techo, paredes, piso, ventanas, y eso, yo qué sé, los coeficientes de transferencia, todo eso, ¿está incluido dentro de los distintos arquetipos los materiales de construcción o Sí, eso claro. también se probaron distintos? No, o sea, cada arquetipo que dejaba determinada los materiales, y estos materiales, o sea, toda la construcción de la pared, digamos que es todo el sándwich de materiales que va en la pared, lo definió más bien el equipo de arquitectura en base a las construcciones que son características para un determinado decil y antigüedad de vivienda. Y bueno, las propiedades térmicas de los materiales las sacamos de bibliografía general de ASHRAE y usamos eso. Gracias. Yo quería decir Bueno, una Sofía, última cosa. dale. Me parece que, no sé, yo por lo menos me quedé como con ganas de meternos un poco más con los resultados. Estaría bueno aprovechar a que Sofía nos diga cuándo es la defensa de su tesis, donde nos vamos a poder meter un poco más de lleno, con todo, Bueno. más en profundidad. Agradezco la propaganda, Ana. Sí, hago extensiva la invitación a mi defensa, pero todavía no sé la fecha exacta. Ah, está. No sé si mis tutores saben algo que yo no. Está preparada para finales de abril, está propuesto para finales de abril y debería ingresar a la CAP de mañana la solicitud y la aprobación. Pero por ahora no hay un día definido. Bueno, eso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Muchas Sofía, gracias. de vuelta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bueno. Ahora, Dejo de compartir. cualquier persona que tenga más dudas o quiera seguir conversando con Sofía, le puede mandar un mail, coordinar una reunioncita, sgerbas@fin, supongo que es. ¿Sí? No. Sofía G @fin.
Bueno, Sofía, Ya les mandaba un mail a cualquiera. que les conteste de ese, Germán. Y ahora le vamos a dar la palabra entonces a Henry y al grupo también que participaron de este proyecto, que acá tiene como nombre Dispositivos para Asistencia Alimentaria, pero que ha empezado de otras formas. Y bueno, que son bienvenidos y que espero que les cuenten todo lo que han trabajado. Buenas tardes, ¿puedo compartir pantalla? Claro. Sí. ¿Salió ahí? Sí, se ve. Perfecto. ¿Se ve? Buenas tardes y disculpen que supuestamente deberíamos haber comenzado a las 5. Yo me dirigí hasta Luberal porque esta hora en mi casa la red se pone un poco más difícil, pero bueno, la máquina no me respondió y tuve que usar la laptop y conectarme a otra red, a la Wi-Fi para poder. Bueno, buenas tardes y nosotros somos un grupo mayoritariamente formado, como puede verse ahí, por estudiantes. Tenemos estudiantes de ingeniería eléctrica y tenemos estudiantes aquí mismo de nuestra perfil mecánica. Y vamos a trabajar lo que serían los dispositivos para asistencia alimentaria. Y se creó un grupo denominado Finbot, donde debemos destacar que estamos trabajando principalmente con la Fundación Teletón, a través de la coordinadora Ana Rubio y Eduardo Levi, que sería un licenciado en terapia ocupacional, y algunas personas más que se están reincorporando al grupo, pero poco a poco lo iremos ya integrando. Vamos a ver cómo surgió este proyecto. Bueno, este proyecto surgió a raíz de la Fundación Teletón llamar a un desafío a nivel nacional, donde expusieron sus principales problemas y exhortaron a la comunidad de las diferentes ramas de la UELA, la UTU y diferentes universidades y territorio nacional a hacer propuestas para solucionar muchos de los problemas que tenían los niños que asisten a este centro educativo o a esta Fundación Teletón. El grupo de estudiantes, encabezado principalmente primeramente por aquí el departamento de la carrera de la rama de Ingeniería Mecánica, propuso primeramente un primer prototipo, el cual fue un dispositivo educativo que sufrió algunas modificaciones para poder convertirlo en lo que sería un alimentador, ¿no? Si asistir a una persona que no podía alimentarse por sí solo. Entonces este dispositivo tiene la función de llevar lo que sería la cuchara, en este caso, cargar la cuchara con comida y colocar esta cuchara con comida frente a la boca de este usuario, el cual entonces podría realizar lo que sería ese proceso de alimentación. Vimos que a la vez de presentar en este desafío este proyecto, fuimos premiados entre los ganadores, sobre todo los estudiantes que participaron, y la Fundación ANI, en este caso la agencia ANI junto a la Fundación ANDE y la Fundación Julio Ricardoni, que es la que coordina, financió este proyecto y nos dio un presupuesto para llevar a esta idea a una validación técnica, que sería lo que empezamos a hacer con la ANI. Posteriormente, este proyecto también fue presentado en la Facultad de Ingeniería como proyecto de extensión, trabajando junto a la Fundación Teletón, y también salió financiado en el 19 llamado de proyectos de la facultad, y ahí continuamos y comenzamos a trabajar juntos con todas estas agencias y esta parte del proyecto de extensión de la Facultad de Ingeniería. En resumida, para tener una idea del problema, en este caso yo muestro aquí un árbol de problema y causa. El mayor problema radica en que no se tiene acceso a estos dispositivos para una alimentación asistida, ya sea en este caso fundamentando la Fundación Teletón. Esto también puede ser llevado a personas mayores y sería el próximo paso. Al no tener acceso a estos dispositivos, ¿por qué? Porque estos dispositivos son de alto costo. Los dispositivos, como son de alto costo y son importados, también presentan poca adaptabilidad. Afecta lo que sería este proceso de alimentación para las personas que no pueden hacerlo.
porque normalmente van a tener a alguien que hacer esta función y suministrar esta comida, es decir, van a tener que tener un cuidador o alguien que realice esta función por ellos. Y entonces tampoco los sistemas de acompañamiento público-privado tienen tampoco una disponibilidad para suministrar estos equipos. Vamos a ver que, bueno, esto genera unos efectos de que hay familias sin acceso a dispositivos, hay una poca autonomía para los niños y niñas, es decir, no tienen esa autonomía donde puedan ellos alimentarse utilizando estos dispositivos. Genera lo que se conoce como una exclusión social. ¿Por qué? Porque esta persona puede que no pueda salir o tenga que irse a una institución como la Teletón para hacer, en este caso, a realizar lo que sería lo que hacemos todos, una alimentación, un almuerzo, una comida, y esto está propiciando una disminución en la calidad de vida. Entonces, estos serían los problemas con sus efectos y causas sobre los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Como detalle importante, cuando salimos del entorno de Uruguay y miramos internacionalmente lo que sería este problema, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestra que la discapacidad es aproximadamente el 15% de la población mundial y cada vez va en un aumento debido al envejecimiento y al aumento de condiciones crónicas de salud. Es decir, no solo empezó por un problema que nosotros detectamos o se detectó de forma local, ya cuando vamos a lo que sería una problemática mundial, vemos que cada vez va a hacer falta más. En este caso, si pensamos en una alimentación, van a haber más usuarios o más personas cada vez dependiendo más para cualquier que con presencia de discapacidad pueden depender de lo que sería esta alimentación. Como había comentado anteriormente, esta alimentación está siendo actualmente realizada por trabajadores de enfermería o cuidadores. Por lo tanto, si nosotros conseguimos contar o fabricar o disponer algunos de estos dispositivos, permitirá que estos usuarios sean un poco más independientes en cuanto a ese proceso de alimentación con respecto a la alimentación. Bueno, ahora van a pasar los compañeros. Buenas tardes. Bueno, dadas las circunstancias que decía Henry, observamos que los dispositivos de asistencia se diseñan en función a ciertos aspectos, tales como el tipo de discapacidad, la tecnología de acceso a la comunicación, el tipo de tecnología que se implementa, también el nivel de contacto entre el paciente y el robot de asistencia, y también en los avances del sistema cognitivo del dispositivo. Adelante, Henry. Gracias. Bueno, habiendo dicho eso, buscamos las opciones o las soluciones disponibles que se encuentran en el mercado actualmente, y a modo de presentar las características de dichos dispositivos, tomamos a modo de ejemplo el robot OBITM, ya que encapsula de forma general los aspectos en los que queremos trabajar. Bueno, el OBITM es un robot patentado en Estados Unidos que presenta varias versiones disponibles que rondan en precio entre los $4.000 y $6.000. Estos equipamientos son en general de tecnología propietaria y fabricados de forma especializada, con componentes específicos de alto costo y normalmente en cantidades relativamente pequeñas. Bueno, también considerando que son fabricados en el exterior, por lo que se le debe sumar el costo de transporte, esto implica que no sea accesible para el público general. Por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto es presentar una solución alternativa con un costo muy por debajo de lo que se encuentra en el mercado hoy en día. Estábamos hablando de una reducción de costos del 90%. Vinculado a la reducción de costos se encuentra la accesibilidad para el mantenimiento de estos dispositivos. La idea principal era buscar piezas de alta disponibilidad en el mercado o diseñar nosotros mismos las piezas e imprimirlas en 3D. El prototipo que se entregó a Teletón ahora a fines de febrero de 2021 se valorizó en aproximadamente $250, indicando que se cumplió uno de los objetivos principales del proyecto. Siguiente. Bueno, el presente modelo de utilidad refiere a un brazo robótico articulado destinado a facilitar la alimentación autónoma por parte especialmente de niños con discapacidades en los miembros superiores y basado en la combinación de componentes de kits de robótica educativa con el agregado de piezas especiales de bajo costo.
Las dimensiones de estos dispositivos pueden ser adaptadas también para cumplir esta función en el caso de personas mayores que presentan las mismas patologías. Bueno, y el dispositivo está concebido también para permitir su activación por parte del niño mediante accionadores sencillos, como pueden ser botones o pedales, logrando una funcionalidad igual a la que podemos observar en los equipos de alto costo. Esto también cumple los objetivos que nos planteamos, que era permitirle una mayor independización al niño, que pueda comer por su cuenta con el brazo robótico y que no esté constantemente bajo la supervisión de un cuidador. Adelante. Bueno, hola. Siguiendo un poco con esta línea, una vez que presentamos el prototipo en la presentación de Ingeniotón en 2019, el lineamiento que seguimos, la metodología que vamos a seguir era un poco parecida a como veníamos, que era enfocándonos en un prototipado rápido y comenzando de a poco a independizarnos del modelo que habíamos utilizado de este kit educativo. Por lo tanto, se trata de constante iteración, digamos, en lo que es diseño de pieza, ajuste, realización de cambios, demás. Y una vez que tuviésemos avanzado esa independización de la parte de la estructura del brazo, comenzaríamos a desarrollar un poco más lo que respecta a la independización del control, de la parte eléctrica. Y mientras tanto, las piezas diseñadas serían impresas con la colaboración de una impresora 3D de otro instituto. Eso sería a comienzos de 2020. Bueno, sí, la siguiente. En primer lugar, comenzamos seleccionando distintos servomotores que utilizaríamos con solicitaciones que creíamos que iban a ser las que requeríamos, y además placas controladoras para poder empezar a desarrollar 2 prototipos en paralelo para ir testeando distintas configuraciones y demás. Las piezas al diseñarlas, bueno, se imprimieron en la impresora 3D utilizando PLA, y luego de que empezamos a avanzar en esa parte mecánica, a ver que podíamos incorporar distintos materiales, ya no hacer toda la estructura entera del brazo de impresión, sino tomar otros materiales para hacerlo más rápido y que el tiempo de impresión sea menor. Empezamos a abarcar un poco más lo que era el movimiento del brazo y comenzar a apuntar hacia esa independización del movimiento. Siguiente. En lo que respecta al movimiento y demás, comenzamos a prestar más atención a lo que es mejorar la estabilidad del brazo. Eso llevó cambios en el diseño de las piezas. Y además centrarnos en lograr tomar el centro de masa del brazo y acercarlo lo más posible al eje donde se encuentra la base, ayudando también a esa estabilidad. Y bueno, analizar también cuáles serían los esfuerzos a los que estaría sometido el brazo y dar una mejor precisión del movimiento. Luego, en lo que respecta a la independización por parte del control del movimiento, incorporamos la cinemática inversa, la cual tomando el movimiento que queríamos realizar, ver cuál era el recorrido que mejor se adaptaba a eso, y también que respetara, por ejemplo, posiciones físicas que eran las pertinentes al brazo que estábamos diseñando. En la imagen, que quizás no se entiende mucho, muestra un barrido, digamos, de lo que sería el brazo en las distintas posiciones en uno de sus movimientos. Y bueno, y analizar cuáles son las partes que más movimiento están teniendo y cómo se podría mejorar, si habría que acortar alguno de los tramos más, para mejorar un poco ese movimiento y hacerlo más fluido. Muy buenas. Bueno, ahora empieza un momento crítico para el proyecto.
en el cual comienza el proyecto de extensión. Digo crítico porque ahora podemos adquirir una impresora 3D que es muy buena, y ahora tenemos mucho más área de impresión, que es casi medio metro por medio metro por un poco más de alto, y bueno, y ahora tenemos la posibilidad de imprimir piezas mucho más precisas que antes, con mejor calidad. Incluso podemos cambiar el extrusor de la máquina por uno más fino, y así lograr mejores acabados, mejores piezas, que ayuda bastante a la hora de la estabilidad del brazo robótico. También, como comentó Agustín, teníamos que estar corriendo atrás de la disponibilidad de la impresora en 3D que hay en la facultad, y ahora, bueno, podemos mandar a imprimir nosotros, tenemos la prioridad. Bien, dame la siguiente. Bueno, acá se muestran distintos diseños de platos. En la imagen que mostró Agustín de la cinemática inversa, que se veían muchas líneas, ahí era el recorrido que hacía el brazo con este diseño de plato. Este diseño de plato lo hicimos enteramente PLA, y la ventaja que tiene es que justamente podemos saber exactamente la forma que tiene. Y entonces hicimos la cinemática inversa, la probamos con esta forma. Una gran desventaja que tiene es que infelizmente el PLA, o sea, la forma con la cual se manufacturan estas piezas, son varias capas una encima de otra, y son lugares propicios para la formación de bacterias, entonces no sería apto para la alimentación. Por lo tanto, estamos viendo otros tipos de materiales para hacer el plato, y bueno, y a la derecha sería como un ejemplo de plato, digamos la forma. La pieza de plástico no contaría, o sea, no se contaría con esa pieza de plástico. Y bueno, pásame así. Bien, este prototipo que finalmente entregamos a la Teletón, entregamos un prototipo que recoge la comida, ejecuta un movimiento y se lo entrega al paciente. Este es un prototipo que aún está en desarrollo, digamos. Hay que completar ya completamos un objetivo importante, que es el que recoge la comida y consigue recoger un 95% de la comida del plato. Ahora es una pequeña piedra nomás en el zapato, que es conseguir un plato que sea de otro material, que puede ser cerámica o alguno que sea compatible con la comida. Siguiente. Bueno, enseguida que entregamos el prototipo para la Teletón, seguimos nuestro camino haciendo piezas, digamos, más precisas, mejoramos, digamos, nuestra habilidad con la impresora y imprimiendo, entonces logramos menores luces y digamos, mejor estabilidad en el brazo. Paso al siguiente. Y acá se demuestra la comparación del brazo que le entregamos a la Teletón, que está a la izquierda, con el brazo que hicimos más adelante, que sería el segundo prototipo, que aún está incompleto, le falta la pieza de la cuchara, pero se nota la diferencia, digamos, las luces son despreciables, casi no hay casi holgura. Y esto ayuda un montón, capaz que en el video no se veía, pero el brazo tenía su juego, y ahora está, digamos, anulado. Siguiente. Bueno, en paralelo a todo este proceso de mejoras de diseño, estuvimos en la parte de extensión enfocándonos en ROS, que ROS es un sistema de programas que se caracteriza porque es modular y además es un software libre, y hay toda una comunidad detrás que sirve de respaldo. El beneficio de este programa es que posee paquetes y herramientas específicos para el control de un robot, y además también podemos fácilmente incorporar el procesamiento de imágenes y de aprendizaje automático o cualquier otro tipo de inteligencia artificial. Y bueno, en las imágenes se muestran distintos ejemplos de las aplicaciones que tiene dentro del programa. Siguiente.
En la curva de aprendizaje para poder acostumbrarnos a este entorno fue bastante lenta, porque tendríamos que entender la arquitectura del mismo y cómo incorporar nuestros programas. Entonces, tenemos todavía algunos objetivos que todavía no pudimos completar, pero hemos completado la mayoría, que es utilizar una placa Raspberry Pi con ROS y tener el CAD del brazo en ROS y también utilizar la cámara de Raspberry. Lo que nos queda por seguir es definir la trayectoria del robot por medio de ROS y hacer un procesamiento de imágenes para detectar si hay comida o no en el plato. Siguiente. Y bueno, por último, queremos decir para una etapa futura las ideas que tenemos planeadas, y entre ellas es pasar todo esto a la parte física del robot, toda la simulación que estamos haciendo en ROS, y luego seguir con ese procesamiento de imágenes de la comida del plato y ser capaz de detectar la ubicación de la comida en el plato, y a partir de esta decidir los movimientos del robot para ver hacia dónde moverse. Y bueno, por último, siguiente. Gracias nomás. Bueno, muchas gracias Tania, Gonzalo, Agustín, Víctor y Henry. Creo que los nombré a todos. Muy interesante el trabajo. Me gusta aparte la colaboración con todo agencias externas al INPI. Y bueno, empieza la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Mientras tanto yo les puedo ir preguntando para que los demás vayan pensando. ¿Cuáles fueron las devoluciones que tuvo la gente de Teletón a este último prototipo que ustedes entregaron a fines de febrero, creo que fue que dijeron? O sea, ¿cómo se lo tomaron? ¿Les gustó las mejoras que hubo con respecto al primer prototipado? Ese tipo de comentarios. ¿Alguno de ustedes quiere responder o empiezo yo? Puede contestar cualquiera eso. Bueno, en sí, una de las devoluciones que nos hizo fue la cuchara, el acople en sí. Eso fue una devolución rápida en sí. Creo que no llegaron a probarlo por la situación de ahora, de COVID, pero una devolución rápida que nos hizo fue de que la cuchara era muy rígida. Nosotros la agarramos, la cuchara, y bueno, no teníamos ni idea, porque claro, no tuvimos mucho contacto con ellos. Pero claro, a ellos les sirve de que tenga una cierta elasticidad. A la hora que va a comer comida el paciente, está bueno como que ceda un poquito. Y por eso era que la última foto no tenía la cuchara, porque estábamos ahí haciendo algún tema, no sé, algún material que sea flexible o algún resorte, estamos en desarrollo. Esa fue una devolución clarísima. Otra cosa que mencionaron fue el tipo de conexión que usan para conectar distintos periféricos, porque la idea desde el principio era poder independizar todo lo que es controlar el movimiento de lo que sería el periférico en específico que se usaría, para que pudiera abarcar a más personas. Entonces ya tendríamos puntualmente qué conexión hacer para incluirlo en el prototipo y que se pueda conectar, ya sea un controlador que sea con la pera o con la cabeza o un botón, dependiendo del usuario. Y hoy en día, ¿qué controlador tiene? ¿Cuál es el periférico que tiene y cuál es la función que tiene? Porque lo último que yo me acuerdo era que al principio era un botón, después iban a ser varios botones para decir qué plato. No sé cómo ha avanzado todo eso. ¿Qué se usa hoy en día? En el prototipo que se entregó a la Teletón tenemos Arduino y tenemos un botón que en realidad hay varias acciones que hace el brazo, o sea, está separado por acciones en cuestión de bajar, recoger y subir, y lo que hace ese botón, dependiendo en cuándo se acciona, es lo que hace. Sirve como un pausa, o sea, va a pausar el movimiento por si ocurre algún problema, pero si todavía el movimiento no comenzó, es lo que indica que comience el movimiento, y es un movimiento repetitivo.
Ahí está. Y un plato hasta ahora es solo un movimiento de recoger comida, un plato siempre en el mismo lugar. Sí, sí, tiene que Ahí estar está. fijo, por eso en ese prototipo hicimos una tabla y definimos el lugar fijo. La idea es intentar agregarle un giro al plato, entonces, y que ese giro al plato también lo pueda manejar el propio usuario, así tiene más control sobre dónde está recogiendo la comida. Claro. De hecho, si tiene más de un tipo de comida, puede elegir qué agarrar. Sí. Comer la carne y dejar el arroz, por ejemplo. Ah, sí, eso me acuerdo que era otra cosa que había dicho, de que ver, de que el usuario tenga, o sea, la mayor, digamos, incidencia en cómo come. Si puede agarrar el plato con la mano o algo más que pueda hacer de forma manual, también conviene. Porque va del lado psicológico también de que no puedes hacer que sea 100% automático. Y está, va por ese lado. Entonces creo que también había algo como, bueno, que sea jugado por motores o que sea con la mano, pero sí, eso. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo simplemente quería felicitarlos por el trabajo. Nada, yo los veía trabajando siempre por ahí en facultad y realmente me quedo sorprendida de lo que están haciendo y los felicito. Me pone muy contenta que se esté haciendo esto en facultad. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios o preguntas, le agradecemos nuevamente la participación a todos los presentadores y a la gente que participó también. Y damos por cerrado el primer seminario del año, y esperando que el mes que viene ya tengamos 2 participantes más que vengan a contarnos en qué están trabajando. Muchas gracias a todos. Impecable. Muchas gracias a todos. Gracias. Además está decir que los estudiantes que participaron hoy y otros estudiantes que les pueda interesar están invitados a participar de todos los seminarios que se hacen todos los meses. Impecable, gracias. El marketing, Diana. Hasta luego. Bueno, hasta luego, nos Gracias. vemos. Chao. Bueno, chao.